Y ahora vamos a pasar a la palabra que venimos trabajando cada día. ¿Cuántos van siguiendo la serie Cartas Pastorales? Recuerde que estamos en Primera de Timoteo, parte 15. El tema para hoy es un buen ministro de Jesucristo. Y antes de comenzar ya le digo que ministro de Jesucristo no es solo un pastor, no es solo un diácono o un servidor. Ministro de Jesucristo somos todos. Todos fuimos llamados a servir al Señor. El ministerio sacerdotal es universal para todos nosotros, para todos los creyentes. Es decir, todo creyente es un ministro. Por eso reconocíamos recién a todos aquellos que han estudiado, que están ya sea como profesores, como alumnos, como ejemplo, donde quiera que trabajan, que estudian, porque son ministros, porque Dios los ha puesto allí para dar testimonio. Ninguno de nosotros estaríamos acá si otra persona no nos hubiera hablado como ministro del Evangelio. Así que esa persona que te habló del Evangelio es un ministro del Señor. Y por eso hoy estás en los caminos del Señor. Y nosotros tenemos que entender este concepto de lo que es un buen ministro de Jesucristo. Así que todo lo que se va a hablar aquí en esta mañana es para tu vida. Hoy nos toca Primera de Timoteo 4:6 al 10. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y aquí vamos a ir desglosando esta parte, este párrafo, pero antes vamos a orar pidiéndole al Señor que nos hable y que nos dé denuedo para poder compartir sabiamente la Escritura. Amado Padre, nos ponemos de acuerdo como iglesia. Señor, todo lo que hacemos te lo entregamos. Queremos pedir tu asistencia, tu ayuda. Nos reconocemos humanamente inútiles para toda obra espiritual, pero dependemos de tu gracia para que sea tu gracia en nosotros la potencia que nos ayuda a anunciar los misterios del Evangelio, los misterios de Cristo, el misterio de la piedad. Señor, danos oído para oír lo que tu Espíritu nos va a decir en esta mañana. Y danos de nuevo nuestros labios para hablar, para que todo lo que salga de nuestros labios, Señor, sea de edificación y en un buen espíritu, para que seamos edificados como iglesia, como familias, como casas, como matrimonio, y salgamos de esta mañana, de este lugar, fortalecidos, como siempre tu fidelidad lo ha hecho con nosotros. Gracias, Señor. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, en las últimas semanas hemos venido hablando del misterio de la piedad y Pablo le va a aconsejar en esta parte que nos toca hoy, le va a aconsejar a Timoteo que se ejercite para la piedad. De eso vamos a hablar mucho en esta mañana, cómo ejercitarnos para la piedad. Vamos a trabajar primero Primera de Timoteo 4:6 y así va a comenzar Pablo. Le dice, si esto enseñas a los hermanos, de ahí tomamos el título de esta mañana, si esto le enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿si le enseñas qué? Si esto le enseñas a los hermanos. Y es todo lo que hemos visto desde el capítulo 1, 2, 3 y 4. Todo lo que ha hablado en esta carta desemboca en esto. Si esto le enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y eso que ha enseñado, eso que Pablo le viene enseñando a través de esta carta a Timoteo, vamos a hacer un muy breve repaso de qué es eso a lo que se refiere Pablo. Si esto le enseña, por ejemplo, lo que escribió en el capítulo 1, ten cuidado de la doctrina. Esta carta habla muchísimo de la doctrina.
que tengamos cuidado de la doctrina. La palabra doctrina es la palabra enseñanza. Cuidado con lo que enseñan. Cuidado con lo que se enseña. Eso es muy valioso dentro de la iglesia del Señor. Ojo con lo que se enseña. Hoy usted puede, en el mundo cristiano se enseñan muchas cosas. Usted puede ver un crisol de enseñanzas. Pero no todo lo que se enseña está bien. Entonces lo que Pablo le está diciendo, ten cuidado de la doctrina. Cuida lo que se enseña. Después le dice que ninguno enseñe diferente doctrina de la que hemos enseñado. Pablo como apóstol había recibido del Señor la doctrina. Usted sabe que el Señor Jesús llamó a 12 apóstoles para que pusieran el fundamento de toda la cristiandad. No es que hoy yo me puedo levantar, el pastor Walter, pero él lo entiende de otra manera y él lo va a enseñar de esta manera. No es así. Los pastores, los maestros, los evangelistas se tienen que ajustar a lo que enseñaron los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles pusieron el fundamento, por eso dice que nosotros andamos en el fundamento de los apóstoles y profetas. Por eso es que en este tiempo no hay más apóstoles y no hay más profetas, porque ellos pusieron el fundamento, escribieron los libros que usted tiene en su Biblia. Ahí está el fundamento. Y no podemos hablar nada que esté fuera de la Biblia. Eso es lo que a nosotros nos asegura no caer en falsas enseñanzas y en falsas doctrinas. El gran problema que tenemos hoy es que aparecen nuevos apóstoles y nuevas revelaciones. De hecho, hay como una enfermedad que se llama apostolitis aguda. Cualquiera ahora es apóstol. Pero mi hermano, la Biblia enseña que para ser apóstol usted tenía que haber visto con sus ojos al Señor Jesucristo. Él llamó a los 12, más Pablo, porque por eso se le aparece a Pablo y Pablo lo ve resucitado. Pero de ahí en más, el ministerio apostólico ya no está vigente. Hoy necesitamos tener hombres fieles a la palabra de Dios. Y eso es lo que nos va a asegurar que nosotros podamos crecer sin falsas doctrinas. Otra cosa que Pablo le ha enseñado es que no se distraigan en genealogías y fábulas judaicas. Que no se pierdan por allí estudiando el judaísmo, porque una tentación que se tiene muchas veces es ir al judaísmo porque la gente piensa que el judío conoce más a Dios. Si usted viera cómo vive hoy los judíos, ni conocen el Antiguo Testamento. De hecho, hay algunos cristianos que están en Jerusalén, le leen Isaías 53 a los judíos y le preguntan, ¿dónde está esto? ¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? Y los judíos le dicen, Nuevo Testamento. No, está en Isaías. Y se quedan sorprendidos porque está describiendo la vida del Señor Jesús y su pasión, su sufrimiento. Entonces, suponer que un judío conoce a Dios es una falacia. Nosotros estamos en un mundo lleno de oscuridad. Otra cosa que le dice Pablo a Timoteo, tengan buena conciencia. Vivan de limpia conciencia. Si tu conciencia te acusa, ve y arregla las cuentas con el Señor o con esa persona. Vive de limpia conciencia. Otra cosa que le ha enseñado es que la ley solo se usa para denunciar el pecado, no es para que usted cumpla la ley del Antiguo Testamento. Todo eso es lo que hemos venido viendo en estos 15 domingos que hemos venido trabajando estas cosas. Entonces Pablo le dice, la ley no es para que usted ande ahí viendo si come cerdo o no come cerdo, si guarda el sábado, si no lo guarda. No está diciendo que usted tiene que cumplir la ley, dice que la ley es para el pecador, porque la ley nos posiciona o posiciona en pecado al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre busque la gracia que es en Jesucristo. Jesucristo vivió en esta tierra de manera perfecta para poderte regalar esa perfección, y por medio de esa perfección que te es dada por regalo, por gracia, usted puede ser salvo en el día de hoy. Pero no es para que usted cumpla la ley y que si no cumple la ley se va al infierno. Todo eso es fábulas. Fábulas como vamos a trabajar en esta mañana. Esas son las fábulas. Capítulo 2 le enseñó, oren por todos los hombres, como oró mi hermano al principio. Oramos por todos los hombres, por los gobernantes. Eso es lo que tenemos que hacer, obedientes a lo que el Señor nos pide que oremos. Mujeres, nos enseñó, vístanse decorosamente, y hombres, vivan sin contiendas. Todo lo que se nos ha mandado en esta carta. Mujeres, vístanse bien, no se vistan llamativamente, no quieren estar mostrando su cuerpo a todos los hombres, vístanse como cristianas, como verdaderas hijas de Dios, vistan bien a sus hijas,
No vistan a sus hijas como pequeñas prostitutas. Tienen que tener cuidado cómo visten a sus hijas. Todo eso es vestir decorosamente. ¿Qué necesidad hay de vestirse como se viste este mundo? Otra cosa que le dijo es: hombres, vivan sin contiendas. Dejen de estar peleándose con todo el mundo. Que esa fiereza que tenemos los hombres sea direccionada hacia lo correcto. Tenemos que odiar al pecado, no a los hombres. Todos los problemas que tenemos son de origen del pecado, no son porque el otro me hizo algo. Si alguien me está haciendo algo es porque el pecado está dominando a esa persona. Por eso usted no tiene que odiar a la persona, usted tiene que odiar el pecado que está en la persona. Y es por eso que predicamos el Evangelio, porque solo en el perdón de pecados es que la persona puede cambiar. Todos tus problemas y los míos tienen origen en el pecado, no tienen origen en una persona. Y si yo no puedo solucionar mi corazón, es el pecado que mora en mí. Así que yo tengo que solucionar mis cosas yo. No puedo estar tratando de organizar al mundo para que el mundo me deje tranquilo. Todo eso nos ha venido enseñando Pablo en esta carta. Capítulo 3, los pastores y los ancianos o los diáconos deben ser sobrios. Ahí da los requisitos de cómo tienen que ser los pastores. Sobrios, santos, preparados, no improvisados. Deben proveer para sus casas, varones. Somos llamados a ser proveedores de la casa, ser de buen testimonio y tener hijos en sujeción. Deben conocer el misterio de la piedad. Eso fue lo que estuvimos trabajando las últimas semanas. Que conozcamos el misterio de la piedad. ¿Se acuerda? Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Capítulo 4. Deben saber que habrá apostasía. Eso vimos el domingo pasado. Se nos dijo y ya se nos advierte que va a haber apostasía. Debe haber apostasía. Tienen que cuidarse de los espíritus engañadores y de las doctrinas de demonios. Ese fue el tema de la semana pasada. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios, como vimos el gnosticismo, como toda la religión luciferiana estaba obrando tan descaradamente en el mundo. Usted vea un recital de Madonna y usted lo que está viendo es un sacrificio satánico en un altar. Solo que todo eso está disfrazado. O para los más jóvenes, Lady Gaga, músicos de este mundo, que lo único que hacen es presentar a la serpiente y a Satanás en sus escenarios. Y otra cosa que está en las iglesias es el ascetismo, que tiene que ver con el duro trato del cuerpo, el no comer cosas, el no se casen. ¿Por qué? Porque hay que ser santo, ¿no? Todo eso tiene que ver con la religión. Dice que no dejen de comer alimentos que Dios creó. Si Dios creó todo, usted ore por esos alimentos y cómaselo, porque todo lo que creó, dice el Señor, usted lo puede recibir. No puede estar diciéndonos que la religión no me permite comer esto, no me permite comer lo otro. Todo eso son fábulas, como vamos a ver en esta mañana, fábulas. Y les dice que sean conscientes de que esta lucha que tenemos con la sana doctrina proviene de los demonios y de Satanás, siempre en el área doctrinal. Todo tiene que ver con la doctrina, todo tiene que ver con lo que se enseña. Acompáñenme a 2 de Corintios 10:4. Dice, porque las armas de nuestra milicia, fíjese cómo tiene que ver con argumentos, con sana doctrina, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Está hablando de una fortaleza mental. Satanás lo que no quiere es que a usted se le revele Cristo. Los demonios lo que no quieren es que a usted se le revele Cristo. Lo que los falsos ministros van a hacer, van a predicar cualquier cosa menos de Cristo. Te van a predicar de que te vuelvas rico, de que seas exitoso, te van a hacer reír, te van a contar chistes, pero no te van a hablar de Cristo, o te lo van a disfrazar con un versículo, pero no te van a llevar al conocimiento de Cristo, porque Satanás no quiere que a usted se le revele Cristo. Esa es la gran guerra. Y dice, derribando argumentos. ¿Cuál es la guerra espiritual? La derribación de los argumentos en la mente. Usted y yo tenemos argumentos que lo único que puede derribar eso es la palabra de Dios. Es por eso que es tan importante mañanas como esta que tenemos que estar atentos a la palabra.
Lo único que me derriba los argumentos es la palabra de Dios. Dice que es como una espada de dos filos, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Esa es la predicación del Evangelio. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea que el tema está en lo que piensas. La gran guerra espiritual está en lo que pensamos. Si Satanás gana tu mente, te ganó. Si un falso ministro se mete con una falsa enseñanza en tus pensamientos, listo, ya te tiene. Yo tengo que tener el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso la lucha tiene que ver con las enseñanzas, con la palabra de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Entonces el problema no es cómo vivir bien, que es lo que hoy mayoritariamente se predica en las iglesias. Dios quiere que vivas bien. Vamos a bendecir tu vida. Y todo el mundo está en una carrera alocada por vivir mejor. No es eso lo que hemos venido a buscar aquí. No hemos venido primariamente a ver cómo vivir mejor. El problema no es si nos volvemos ricos. Acá el asunto es si conocemos a Cristo. Para eso están las iglesias. Esto no es un centro motivacional, esto es un centro para revelar a Cristo a las personas. Porque lo único que te va a ayudar va a ser Cristo. Usted no necesita otra cosa que conocer a Cristo. Y los demonios no quieren que conozcamos y obedezcamos a Cristo. Por eso levantan falsas doctrinas. ¿Cuál es el objetivo de la falsa doctrina? Desviarte de Cristo. Que usted crea que está en la iglesia. Que usted crea que escuchó un sermón en donde se predicó el Evangelio. Que usted salga diciendo, fui a la iglesia. Pero que lo único que te hablaron es de cómo ser exitoso. De cómo te va a ir bien en la vida. Cómo Dios te va a bendecir, hermano. Y toda esa, ¿sabe lo que es lo que dice Pablo? Fábulas. Está lleno de fábulas el mundo. Por eso estamos en una guerra atroz por la sana doctrina. Juan 17:3 lo dice bien clarito. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí está la vida eterna. Conocer al Padre y conocer al Hijo por medio del Espíritu Santo que predica el Evangelio. Eso es todo lo que usted y yo necesitamos. Todos tenemos que ser buenos ministros de Jesucristo, porque todos podemos ser malos ministros del Evangelio. Yo puedo ser un buen ministro del Evangelio, puedo ser un mal ministro del Evangelio. ¿Qué lo va a determinar? ¿Mi carisma? No. No es el carisma, es que qué bueno que es. Ay, cómo me saluda, qué amable. No, eso no es lo que buscamos. Es preferible tener una persona no tan carismática, pero que me predique bien la palabra. Yo prefiero eso. Yo quiero estar con gente que predica el Evangelio. Yo quiero estar con gente que me hable del Evangelio, que me edifique con un buen ministro de Jesucristo. Si yo me junto a tomar unos mates con usted, yo quiero que usted sea un buen ministro del Evangelio, que usted me comparta y yo le comparta y nos edifiquemos mutuamente. ¿De qué sirve que hablemos tonterías? No nos edificamos. Primera de Timoteo 4:7, vamos avanzando en el pasaje, vamos desglosando renglón por renglón. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Allí vamos a hablar de la palabra fábulas primero, después vamos a hablar de las viejas. Pero dice, la palabra que usa Pablo aquí para fábulas es la palabra mitoi, es una palabra negativa, fábula. No está hablando de un cuento para niños así, ay, qué lindo los cuentitos de los niños. No, está hablando de una fábula perversa. Fábulas perversas. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. ¿Por qué? Porque todas las historias que sean por fuera de la palabra escrita de Dios y contradigan las escrituras es una fábula. Es un cuento. Por eso los padres de la iglesia y los reformadores defendieron tanto la sola escritura. Cuando decimos sola escritura, ¿se acuerdan? Hemos estudiado las 5 solas. Sola escritura, y lo vamos a seguir afirmando y predicando hasta el último día. Es sola escritura, para nosotros es sola escritura, porque ahí está la seguridad de que no tengamos fábulas, que no estemos hablando de cuentos,
¿Se imagina lo que es perder? Y de hecho hemos perdido en tiempos atrás, hemos perdido el tiempo escuchando fábulas. Muchas veces. A todos nos ha pasado escuchar fábulas que parecía que venía de Dios, pero nos hicieron perder el tiempo. Hermanos, tenemos que despertar a este peligro. Entonces, todos los reformadores, sola escritura, sola escritura. ¿Qué incluyen estas fábulas? Vamos a hablar un poquito de estas fábulas. ¿Qué son las fábulas? Una de las cosas que dice Pablo son las tradiciones rabínicas. Oh, es que atrae tanto, porque los rabinos judíos dicen esto. Y muchas veces estamos tentados de ir a ver qué dicen los rabinos judíos, porque, como dije recién, creemos que ellos saben mucho. Ellos tienen un conocimiento intelectual, pero no tienen un conocimiento espiritual de Dios. Ninguna persona que no haya nacido de nuevo conoce a Dios. Hay mucha gente que conoce Biblia. Hay mucha gente que conoce Torá. Hay mucha gente que conoce Tanaj. Hay gente que conoce Talmud. Pero eso no significa que conozcan a Dios. No todo el que habla de Dios en este mundo conoce a Dios. Solamente aquel que ha nacido de nuevo, que ha recibido perdón por la sangre de Jesucristo y que tiene conocimiento y se ha preparado en las Escrituras y que predica el pacto correcto en el que estamos. Entonces Pablo le dice, desecha las tradiciones rabínicas, no pierdas tiempo allí. Las tradiciones papales y católicas, porque hay un montón de tradiciones, porque a un papa se le ocurrió en el año 700 que ahora, y hermano, ¿y está en la Biblia? No, pero se le ocurrió a alguien. Y la gente dice, bueno, pero es la tradición de la iglesia. No, nosotros no vivimos por la tradición de la iglesia, nosotros vivimos por la escritura. Acuérdese siempre de esto, sola escritura. Porque imagínense que mañana al pastor Walter se le ocurra algo, una idea fantástica, y pegue fuerte en la sociedad y escribe un libro. Y todo el mundo empieza a leer ese libro y se instala una idea, pero como le pasó a uno que escribió un libro y después, 20 años después, tuvo que salir a pedir perdón. Y se arrepintió del libro, ahora anda escribiendo páginas por todos lados pidiendo perdón por el libro que escribió. Porque ahora después de 20 años se dio cuenta que el que había escrito no tenía fundamento bíblico. Entonces es peligroso. Por eso dice, ay de aquellos que se hacen maestros sabiendo que recibirán mayor condenación. O sea, si vamos a enseñar la palabra, tenemos que enseñar conforme a la Escritura. Y ya bastó el tiempo pasado para andar en ignorancia, dice la Escritura. Entonces, todos tenemos el permiso de ir madurando y creciendo. Pero mi hermano, si usted se da cuenta que estaba en el error, hoy corrija y camine rectamente en lo que dice la Biblia, en lo que dice la palabra de Dios. Otras, narraciones especulativas. Hay gente que especula y nos predica cosas que no sé de dónde las sacaron. Doctrina sin base revelada en la Escritura. Teología conspirativa. Ya viene Cristo. El año que viene el Señor. Y gente que predica cosas locas así, ¿no? Quiere que todo el mundo lo escuche porque su afán es el orgullo. Quieren ser escuchados. Entonces te van a decir algo rimbombante, algo que te dé miedo. ¿Para qué? Para que la gente corra atrás de lo que esa persona predica. Costumbres y modas evangélicas, prácticas heredadas. Mi hermano, nosotros no heredamos prácticas, nosotros nos debemos a la Escritura. ¿Cuántos dijeron alguna vez, me cubro con la sangre de Cristo? Esa es una práctica heredada, una costumbre evangélica. ¿Dónde dice la Biblia que usted se tiene que cubrir con la sangre? No dice, pero como todo el mundo lo dice, todos lo decimos. Eso es una costumbre heredada. Y me acuerdo, un pastor nos enseñó lo que significa la palabra imbécil. ¿Sabe qué significa la palabra imbécil? No es un insulto, es sin báculo, sin bastón, no tiene sustento. Entonces, decir una imbecilidad es decir algo que no tiene sustento. Lo repito porque otro lo dijo. Entonces, hermanos, tenemos que cuidarnos de decir cosas así. Experiencias, gente que enseña experiencias. Yo tuve una experiencia. Usted no sabe el sueño que yo tuve. Yo vi un ángel. ¿Cuánta gente salió contando que fue llevado al infierno? Otros fueron llevados al cielo. Y le andan contando su historia a todo el mundo. Eso es lo que llamamos la teología experimental. Eso no puede dirigirte ni dirigirnos. Eso son fábulas. Esas son las fábulas de vieja de las que vamos a hablar enseguida. Enseguida vamos a hablar de cuáles son las viejas. Porque a veces como que suena fuerte esa parte, ¿no? Fábulas de vieja, parece como grosera la frase que aparece ahí. La vamos a estudiar y la vamos a analizar. Pero son fábulas.
Y yo no tengo que andar atrás de fábulas, ni de costumbres, ni de modas evangélicas, prácticas heredadas. Ato al diablo. Te ato, diablo. ¿Quién no dijo eso? Todos lo dijimos alguna vez. Diablo, te ato. Mire, el único que va a atar al diablo es el Señor Jesucristo y todavía no lo ata. Lo va a atar en el milenio por 1000 años. O sea, si usted lo pudiera atar al diablo, estaría atado el diablo. ¿Para qué lo va a atar el Señor en el milenio? Dice que lo va a atar por 1000 años, dice Apocalipsis. Si todos los cristianos que han atado al diablo lo hubieran atado, no habría maldad en la tierra. O sea, nosotros no hay base bíblica para atar al diablo. Así que sálgase de allí, salgámonos de las fábulas, experiencias, mitos, testimonios sin base escritural. Yo vi una luz, yo vi un ángel, yo vi al Señor, el más espiritual, yo vi al Señor. Y si yo lo vio al Señor, ¿qué le va a discutir? O si viene y te dice, Dios me dijo que te diga, ¿cómo haces para discutir eso? Si está diciendo que Dios se lo dijo, nosotros no corremos atrás de eso. Nosotros decimos, está en la Biblia. A mí no me importa si Dios te lo dijo. Si no está en la Biblia, no me importa lo que Dios te dijo. Porque Dios hoy no habla así. Hoy Dios habla a través de su escritura, a través de la palabra. Y si Dios me dijo algo, me lo va a decir a través de la palabra. 1 Timoteo 1:4. No presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Se lo está diciendo Pablo a Timoteo. No prestes atención. Mire, los judíos estudiaban mucho este tema de la genealogía porque ellos querían ser descendientes de Abraham. El judío cree que si es descendiente de Abraham es salvo. Pero Jesús vino y les cambió todo el panorama porque le dice, no, si no nace de nuevo no puede ser hijo de Dios. Si no nace de nuevo no ingresa al reino de los cielos. Si no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. O sea que no es por descendencia de sangre, sino que es por nuevo nacimiento, por engendramiento del Espíritu Santo, que hoy somos hijos de Dios. Y por eso ellos discutían de las genealogías interminables. Mire, usted puede descender de María y ser hermano de Jesús, pero si no nace de nuevo, se pierde. O sea, no importa de dónde usted descienda, somos salvos solamente, no por sangre, sino por el Espíritu Santo de Dios en nosotros. 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Fíjese que esto es lo que pasa en muchos lugares. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, no la van a experimentar. No van a experimentar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso es lo que está pasando hoy en día. Si yo le traigo una historia fantástica y empiezo a predicar cosas estrambóticas, mucha gente se va a agolpar a escuchar porque hay comezón de oír. La gente busca escuchar algo nuevo. Así es el espíritu griego. Quiero escuchar algo que nunca haya escuchado. Pero mi hermano, ¿sabe qué? Nos llevaría toda la vida a estudiar la Trinidad del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En eso es la sana doctrina. ¿Qué tenemos que estudiar? Tenemos que estudiar el misterio de la piedad. Tenemos que estudiar qué pasó en la cruz. Tenemos que estudiar la justificación. Tenemos que estudiar cómo se santifica el hombre. Tenemos que estudiar cómo vamos a hacer esta mañana, cómo volvernos gente piadosa. Eso es lo que hay que estudiar. Eso es a lo que hay que dedicarle el tiempo. Pero vendrá el tiempo, dice Pablo, que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Concupiscencias significan malos deseos. Es que este predicador habla de cómo hacerse rico. Claro, esos lugares se llenan, porque todos quieren ser ricos. O van a hacer una cruzada de milagros, y van todos los que se quieren sanar. Entonces se entretiene a la gente con hacerse rico, con ser exitoso, con sanidades, y no se conoce a Cristo. Y como no se conoce a Cristo, no se adora bien a Dios. Y como no se adora bien a Dios, no somos transformados. Y como no somos transformados, se estancan las vidas espirituales. Y después de unos cuantos años, cuando ni se hicieron ricos, ni se sanaron, abandonaron a Dios. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, es muy peligroso. Porque acuérdense lo que dijimos la semana pasada. Atrás de esto están los demonios, espíritus engañadores.
¿Cómo fue el título de la semana pasada? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Claro, te predica la gente, pero dice que son doctrinas de demonios. No es un pastor que está medio torcido, no, hay demonios allí hablando algo que no hay que hablar. Así te encargo ahora, dice Pablo. Primera de Tito 1:13. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Mire qué tremendo. Hoy los hermanos se ofenden si alguien no los saluda, pero imagínense que venga un pastor y te reprenda duramente porque estás escuchando una doctrina rara o estás predicando una doctrina rara. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Lo mejor que te puede pasar es que alguien te reprenda si andas torcido. Usted tiene que hacer un pacto con el Señor y con usted mismo. Decir, si me van a corregir, no me voy a ofender. Porque es como no tener padre. Imagínese un niño que tiene un padre o una madre que no lo corrige nunca. ¿Cómo van a terminar esos niños? Torcidos, haciendo todo mal. Todos necesitamos que alguien nos corrija. Todos necesitamos que alguien nos exhorte o nos reprenda duramente. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Pablo le llama fábulas profanas. Fíjese las palabras que usa Pablo aquí. Fábulas profanas. Algo profano es algo que no es santo. Algo que está sucio. Eso es profano. Algo que ofende a Dios. Profano es algo que ofende a Dios. Significa cosas comunes, cosas no consagradas. Lo opuesto a lo santo, es decir, enseñanzas que invaden lo sagrado con ideas humanas sin autoridad divina. Eso es profano. Mire, hay cada cosa. Yo me traje un libro para mostrárselo porque todavía tengo bronca de haberlo comprado. Lo compré hace como 20 años. Pero alguien me dijo, compraste este libro, no sabe lo que es este libro. Claro, y usted ve la tapa, dice el presagio. El misterio ancestral que guarda el secreto del futuro del mundo. Claro, es tan rimbombante que usted va y se lo compra. Y me dijeron, no, comprate esto. Y sabe, le dije, todavía tengo bronca porque cuando me puse a leerlo dije, ¿qué compré? El libro está basado en la caída de las Torres Gemelas. Claro, ¿a quién no le llama la atención las Torres Gemelas? Y cuenta el libro que cuando se cayó las Torres Gemelas, dice que en medio de la desolación había quedado un árbol, que es un sicómoro, como los que salen en los evangelios, un sicómoro. Y dice que lo sacaron al sicómoro y sembraron un cedro como símbolo de la resiliencia del país de los Estados Unidos. Fíjese todo eso, esto es una fábula, es de lo que estamos hablando en esta mañana. Y se escribió un libro. Claro, porque se encontró un sicómoro, entonces dijeron, no, este país se va a volver a levantar, y sacaron el sicómoro. Y eso está tomado de un pasaje de Isaías 9:10, que habla de esto, de un sicómoro. Entonces habla de la resiliencia de Estados Unidos y cómo se va a volver a levantar Estados Unidos. Eso, ¿sabe por qué se lo estoy contando? Porque eso es una fábula profana. Y lo han vendido por todo el mundo. Entonces la gente se ve atraída y en vez de estar entendiendo el Evangelio, en vez de estar conociendo a Cristo, nos hacen perder tiempo con fábulas tontas, fábulas que nos hacen perder el tiempo. Claro, este tipo se llenó de plata, encima tiene canal de televisión, emisoras de radio en todos Estados Unidos. ¿Sabe la gente que escucha a esta gente? Y así estamos. Ese es el gran problema de las fábulas de las que Pablo nos está hablando. Entonces, literalmente Pablo dice como fábulas de viejas, y aquí vamos a entrar en esa palabra, de viejas. Esta palabra, fábulas de viejas, es un término cultural que hace referencia a mujeres ociosas, que hablan tonterías o hablan mitología incomprobable. Esta es una de las interpretaciones de esa palabra. Ya vamos a ver la otra postura que tienen otros teólogos de lo que significa fábulas de viejas. Entonces, una postura dice que hace referencia a mujeres ociosas que hablan tonterías o mitologías incomprobables. Y así se transmite la mitología del campo. ¿Cuántos escucharon hablar alguna vez de la luz mala? Se va a tomar unos mates ahí por San Juan y no va a faltar alguna. No sabés, vimos la luz mala. O algún hombre que te empiece a contar una historia del chupacabras o de la llorona. ¿Cuántos escucharon esas ideas? Bueno, a eso se refiere Pablo. Fábulas de viejas, tonterías. Otra opción dice que es fábulas viejas y tontas, que me gusta más a mí. Dice que se transmiten fábulas viejas y tontas.
¿Quién no escuchó mitos sobre los ángeles, emanaciones? Pasa en la iglesia que se habla de jerarquías invisibles. Negar los bienes creados, como dice, todo esto lo estoy sacando de lo que ha dicho Pablo. Negarse a la comida, negarse a ciertas cosas. Reglas externas que no transforman lo interno. Hay muchas reglas externas que no transforman el interior del hombre. Contar experiencias que son incomprobables. ¿Cómo usted comprueba a una persona que le dice que viajó al cielo? O que vio una luz al final del túnel. No podemos creer en esas cosas. ¿Y esto por qué lo estoy enseñando? Porque tenemos que ser maduros y saber desechar. Acá no dice que las discuta, dice desecha las fábulas de viejas. Las fábulas profanas. Deséchelas, no se ponga a discutir de eso. No se ponga a discutir si la luz mala existe o no existe, si existe la llorona. No hay que discutir eso. Desecha, si no está en la Biblia, deséchalo. Otros confunden intensidad con espiritualidad. Pasa mucho en Centroamérica con los predicadores. ¿Qué te hablan así? Y la gente, claro, queda impactada. Entonces, intensidad no es espiritualidad. Ser intenso o gritar, eso no hace más espiritual a un predicador. Nosotros tenemos que entender qué se está diciendo por la Escritura. La frase, como le dije recién, puede significar también fábulas viejas y tontas. Yo me inclino más por esa traducción. Fábulas viejas y tontas. En otras palabras, no hagas casos de historias incomprobables o mitológicas. Y esto hay que hablarlo, mi hermano, porque dentro del cristianismo se presta para creer cosas así. Y todas estas fábulas comparten algo. Desvían del evangelio simple y suficiente de Cristo. Ese es el objetivo de la fábula. Desviarte del evangelio simple y suficiente de Cristo. ¿Cuándo surgen las fábulas? Surgen cuando la autoridad se desplaza de la palabra a la tradición, a la experiencia o a la suposición. Si hay algo que usted y yo no tenemos que hacer es desplazar nunca la Escritura. También estas enseñanzas son las que agregan niveles de espiritualidad. Hablamos un poquito el domingo pasado. ¿Cuántos se acuerdan que hablamos de los niveles de unción? ¿Nunca escuchó usted que hay niveles de unción? Hay que entender estas cosas. Estamos denunciando fábulas. ¿Cuántos quieren la unción? Suelen preguntar los predicadores. ¿Cuántos? A ver, levante la mano. ¿Cuántos quieren la unción? Como si yo fuera un dispenser de unción. Nosotros no podemos dispensar la unción a nadie. ¿Cuántos quieren recibir la unción? Y la gente, ha visto esas iglesias, pasan todo delante y le dice, reciban, y se caen todos para atrás. Fábulas profanas, fábulas tontas, fábulas viejas, en las que no hay que caer. Y de esto tenemos que estar advertidos. Si usted quiere ser un buen ministro, acá sí le voy a preguntar, le voy a pedir que levante la mano. ¿Cuántos quieren ser buenos ministros del Evangelio y de Jesucristo? Todos. Entonces tenemos que conocer estas cosas para no caer en ser un mal ministro. Entonces le van a enseñar, esto se enseña. Usted necesita una unción para hacer dinero. Usted necesita unción para predicar. Usted necesita recibir la unción para la guerra espiritual o para liberar lugares, para penetrar países o para hacer negocios. Yo le voy a orar a usted para que usted reciba la unción de los negocios. Y la gente, ¿quién no quiere hacer un buen negocio? Todos, pero es una fábula. Nosotros no estamos para repartir la unción y vamos a verlo en la Escritura. No existen niveles de unción. Solamente existen los cristianos inmaduros y los maduros. Mire, acompáñame a 1 de Juan 2:20. Yo quiero enseñarle por la palabra que usted ya tiene la unción. 1 de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al que reparte unción o lo que dice la palabra? Vosotros tenéis la unción del Santo. Cuando usted creyó y recibió el Espíritu Santo, usted recibió la unción del Señor. No hay 2 unciones, no hay 3 unciones, no hay 10 niveles. Por eso enseñamos la semana pasada esto de los niveles. Usted no necesita crecer en luz. Usted ya tiene a la luz, porque Jesucristo, yo soy la luz, dijo. Así que si usted tiene a Cristo, usted tiene la luz dentro suyo. ¿Cuántos lo creen? Esto, ¿sabe lo que estamos haciendo? Es derribar argumentos y fortalezas en la mente de la gente. No hay nada mejor para un falso ministro que ponerte la zanahoria delante
para tenerte persiguiendo algo toda la vida. Jesucristo les dijo, ustedes ya tienen la unción. Ustedes ya la recibieron. Ustedes ya tienen el Espíritu Santo. Ustedes sí ya pueden hacer buenos negocios. No tiene que estar buscando la unción de algún iluminado por allí. A usted le puede ir bien en su matrimonio. Usted tiene la unción del Santo. Usted puede levantar su familia porque usted tiene la unción del Santo. Y usted puede vivir su vida en libertad porque ya tiene la unción del Santo. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis, le está hablando a los cristianos, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. Esa es la exhortación, permanezcan en Él, permanezcan en el Señor. Esto dijo Calvino. Pablo llama fábulas a todo aquello que bajo apariencia de sabiduría aparta del ejercicio verdadero de la fe. Esos son fábulas. Y como le dije recién, las fábulas no se discuten, las fábulas se desechan. No entre en discusiones. Las fábulas profanas y de viejas son enseñanzas religiosas especulativas, supersticiosas y humanas que aunque parezcan espirituales, carecen de autoridad bíblica y desvían del ejercicio práctico de la piedad centrada en Cristo. Por eso vamos a hablar de la piedad en los próximos minutos. Porque Dios no está aquí para que vos estés todos los domingos viendo cómo hacer buenos negocios, ni para ver cómo recibes el milagro. Hermanos, ya lo hemos entendido, eso puede venir, pero son las añadiduras. Eso viene como consecuencia, te va a ir bien en la vida como consecuencia, no porque lo busques. ¿Se acuerda? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. Entonces no tiene que estar buscando hacer buenos negocios, no tiene que estar buscando su necesidad, usted tiene que estar buscando ser un piadoso. Y nosotros queremos transformarnos en una iglesia de piadosos. Eso es lo que queremos. Porque Pablo le dijo a Timoteo, entrénate en la piedad. Ejercítate en la piedad. Hay que ejercitarse, hay que entrenarse. Nadie es piadoso de un día para el otro porque oró. Hay que entrenarse, eso lo vamos a ver enseguida. Mire, una de las fábulas cuando yo era más joven, esa sí la traje, Isaías 30:25. A ver si está. Y sobre todo monte alto, y sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. ¡Wow! Imagínense eso en el 2001 cuando se cayeron las Torres Gemelas. Todo el mundo, estaba en la Biblia. Estaba en la Biblia y lo encontré en la Biblia. Acá lo había avisado el Señor. Y no está hablando de que los asirios iban a conquistar a Judá. Y dice que el Señor en ese tiempo mató 185.000 asirios y destruyó las torres, donde las torres eran esos mangrullos donde se subían para tirar flechas y para tirar fuego, ¿no? en los ejércitos. Esas son las torres. Pero claro, ¿ve cómo que fácil que es hacer una fábula? ¿Se da cuenta que fácil que es inventar algo que no tiene sustento bíblico? Bueno, eso son fábulas. Eso lo traje para que nos demos cuenta de cómo podemos escuchar fábulas en muchos lugares. Y aquí viene el mandamiento. Ejercítate para la piedad. 1 Timoteo 4:8. Ejercítate para la piedad. Este es el mandamiento de Pablo a Timoteo y para usted también. Porque acá todos queremos ser buenos ministros de Jesucristo. Entonces, ¿cómo me transformo en un buen ministro de Jesucristo? Ejercítate para la piedad. Dice Pablo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa para esta vida presente y de la venidera. Esto es tremendo, hermano. Porque, mire, si nosotros nos volvemos gente piadosa, dice el Señor, te va a ir bien en la tierra. No es que nunca vas a sufrir, te va a ir bien en la tierra. Nosotros tenemos la promesa y la seguridad de que en esta tierra nos va a ir bien. No te está diciendo que no vas a pasar por una enfermedad, no te está diciendo que no vas a pasar por una situación dolorosa. No está diciendo eso. Pero dice el salmista, yo sé que al justo le irá bien.
Y yo sé que al impío le irá mal. Porque el que persiste en el pecado, el que persiste en fábulas, el que persiste en las cosas de este mundo, le va a ir mal. Pero el que persiste en entrenarse para ser una persona piadosa, dice, le va a ir bien. Y eso es lo que yo quiero, ser piadoso. Yo quiero entrenarme junto con usted para ser piadoso. Porque tal vez éramos santos, buscábamos al Señor, leemos la Biblia, nos congregamos, pero ser piadoso va más allá. Tenemos que recordar lo que significa piedad. Lo hemos venido hablando. El diccionario dice que piedad es respeto por Dios que afecta la manera de vivir de una persona. Es decir, si tú respetas a Dios, eso va a afectar tu manera de vivir. No es que amas a Dios y listo. Hay mucha gente que dice, yo amo a Dios. Yo sí que lo amo a Dios. Pero no cambia. Su vida no es transformada. O sea, que es un piadoso es aquel que ama a Dios, pero su vida es transformada. No es solamente pureza, sino la forma de vivir que tenemos ante nuestro prójimo y ante la sociedad. Por eso también reconocimos hoy a aquellos que han concluido cursos, años, estudios. Porque es como te mueves, necesitamos movernos frente a la sociedad y ser personas de ejemplo o de testimonio. Y la escritura, mire, la mejor forma de saber lo que es un piadoso o la piedad es ir a la escritura. Vamos a Hechos 10:1. Mire cómo acá Lucas, que es el que escribe Hechos, describe a un hombre piadoso. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y él mirándole fijamente y atemorizado le dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y después el Señor le iba a dar una tarea específica, ¿no? Después sígalo leyendo en su casa. Pero ahí te está mostrando cómo era una persona piadosa, una persona que se ocupaba del pueblo. Dice, ayudaba a las personas del pueblo, ayudaba a su prójimo. Usted quiere ser una persona piadosa, usted no puede ser una persona encerrada en un claustro o encerrada en un monasterio como hacían en la Edad Media. Que se creían que ser santo era encerrarse y hacer votos de pobreza, votos de castidad. No, eso no es ser piadoso. Ahí se equivocó el cristianismo en la Edad Media por causa de Roma. Eso no es piedad. Piedad es cómo nosotros nos comportamos en nuestra sociedad con aquellos que nos rodean todos los días. Hechos 8:2 dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. ¿Cuántos se acuerdan cuando apedrearon a Esteban? Bueno, ya está muerto, déjalo ahí. No, dice que lo llevaron a... ¿Sabe lo que significaba agarrar a Esteban y llevarlo a enterrar? Que alguno tenía que pagarle la cueva porque ahí había que cavar y ponerlo en una tumba. Así eran las tumbas en aquellos días. O sea, la tumba de Jesús alguien la tuvo que pagar. Eso tenía un costo. No lo podían tirar ahí en un basurero. Entonces dice que hubieron hombres piadosos que llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Es gente que se ocupa del otro. Eso es un piadoso que se ocupa de los demás. 1 Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero a ser piadosos. Fíjese, porque ¿qué había? En la iglesia del primer siglo habían viudas. Bueno, se moría el marido, se lo mataban. Y el único sustento que tenía la viuda era su marido. Así que si comúnmente perdían el marido en esa época, la viuda pasaba a ser una indigente en situación de calle, como se dice ahora. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Sí, la iglesia tiene que ayudar a las viudas, pero primero dice, si tiene hijos o nietos, los hijos y nietos tienen que ser piadosos y si los padres necesitan dinero, los tienen que ayudar. Esa es la piedad de la que se está hablando, es una acción, es ocuparse del otro y acá se lo está pidiendo sobre sus padres, que si tienen necesidad de sustento, sean los hijos y los nietos los que aprendan a sostener a las viudas. Eso es un piadoso. Los fariseos podían ser puros, porque los fariseos se apartaban de todo pecado. Usted sabe que es así, pero no eran piadosos.
Así, una cosa es la santidad, otra cosa es la piedad. Santidad es me guardo de no pecar, pero piedad es ir más allá. Piedad es voy a ayudar, si es necesario económicamente, a quien me rodea. Esa es la piedad. ¿Cuántos se acuerdan del buen samaritano? Dice que pasó un sacerdote, santo el sacerdote, porque iba al culto, entonces iba al templo, y pasó por ahí, lo vio al otro que lo habían robado y lo dejó. Él era muy santo, pero no era piadoso. Ahí el único piadoso fue un samaritano. Eso es la piedad de la que nosotros tenemos que prestar atención. Puede ser una persona muy altruista. ¿Usted ha visto los actores de Hollywood? Que todos tienen fundaciones, van a ayudar a los niños del África. Eso se llama altruismo. Comúnmente en la gente muy potentada se acostumbra a eso, ¿no? Pero eso no es ser piadoso, de ninguna manera. No se puede ser piadoso si no se conoce a Dios. Nosotros pensamos que ser piadoso es aquel que ayuda. No todo aquel que ayuda es un piadoso. Hay gente que puede ayudar para deducir de impuestos. Hay gente que tiene tanta plata que dice vamos a ayudar porque eso lo pueden deducir de impuestos. Eso no es ser un piadoso. La piedad es proporcional al conocimiento a Dios. Mientras yo más conozca a Dios, más piadoso me voy a volver. Y sabe que si notamos falta de piedad en nosotros es porque hay falta de conocimiento del Señor. Nosotros vamos a cambiar a medida que conozcamos más al Señor. Eso nos va a volver más piadosos. Miren, nosotros podemos estar muy separados del mundo y santos y podemos no ser piadosos. Es por eso que Pablo le está diciendo a Timoteo, ejercítate en la piedad. Y vamos a ir terminando, pero saber cómo nos ejercitamos para la piedad. Usted y yo no nos volvemos piadosos por orar. Oh Señor, hazme piadoso, y ya salí de orar y ya soy piadoso. No es así, no funciona. Pablo dice, ejercítate. Tenés que ejercitarte en la piedad. ¿Cuántos trajeron hoy mercadería? Ahí anunciamos para traer mercadería. Hoy, si usted trajo, está ejercitando, es un ejercicio. Si usted no trajo, se perdió la oportunidad de ejercitarse para traer mercadería y ayudar a algunas familias que están necesitando. Pero eso es ejercitarse. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio, es una práctica. A veces no tenemos, pero podemos sacar algo de lo poco que tenemos y llevar. ¿Para qué? Para ejercitarnos en la piedad. No para que se ponga contento el pastor, sino para ejercitarme yo en la piedad. Eso es lo que necesitamos. La piedad, dice Pablo, para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Hermanos, nos conviene ser piadosos. Nos conviene entrenarnos para ser piadosos. Tu vida va a ser afectada y la mía también en esta tierra. ¿De acuerdo a qué? A la práctica de la piedad. Y también dice que va a ser afectada nuestra eternidad. Mire, Salmos 12:1 dice, se ve que no es fácil encontrar piadosos. Mire lo que escribe David, dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. O sea, se ve que en los días de David había poca gente piadosa, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Y todo lo contrario hacen, hablan mentira a cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Fíjese dónde está hoy el énfasis de la predicación en las iglesias o en las llamadas mega iglesias. El énfasis no está en la piedad. El énfasis está en tu prosperidad, en tu sanidad, en tu revelación, en tu ánimo, en tu éxito, en tu victoria o en tu comodidad y tu bienestar. El Señor nos libre y nos guarde de predicar solamente para una comodidad de nosotros. Que el Señor, y usted repréndame si yo algún día me pongo a predicar sobre tu comodidad. El Evangelio no es comodidad. El Evangelio es incomodidad a tu carne. Pero es transformación para tu vida que va a traer respuesta y resultado en esta vida y en la venidera. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos salir del Evangelio antropocéntrico. Antropos, hombre, centro. O sea, el centro no es el hombre, tiene que ser el centro Cristo, el conocerle y glorificarle. Ese es el centro de nuestra vida. Si usted quiere estar bien encaminado en esta tierra, tiene que tener a Cristo como centro, no su propia vida. Porque vamos a errar por ese lado.
mientras mejor te sientas, mientras mejor te vaya, más peligroso es. Así que el Señor dice, necesito a veces incomodarte para que te pongas un poquito más piadoso. A algunos el Señor los hace pasar por alguna situación dolorosa, difícil, incómoda. ¿Para qué? Para que aprendamos a ser piadosos. Y si el Señor nos hace pasar por necesidad, es para que pensemos también en la necesidad de otro. Porque si siempre tuviste trabajo, porque si siempre tuviste suplida todas tus necesidades y nunca pasaste por una escasez, no sabes lo que otro sufre. Y si lo sufriste hace 30, 40 años atrás y no te acuerdas. Entonces necesitas recordarte el Señor muchas veces. Así que si usted está pasando por una situación incómoda, dele gracias al Señor. Porque Él lo que está haciendo es volvernos gente piadosa. Nosotros tenemos que predicar sobre la piedad. El Evangelio tiene que ver con el misterio de la piedad, que es lo que hemos venido hablando domingos anteriores. Mire, Cristo no solo era Dios santo sentado en su gloria. Eso era Dios. Eso era el Hijo antes de nacer aquí en la tierra. Él estaba sentado en su gloria, pero también se hizo hombre, murió y resucitó por nosotros. Por eso Él es el piadoso. Si Él nunca se hubiera hecho hombre, no podríamos decirle el piadoso, no podríamos predicar del misterio de la piedad, porque Dios estaría en su gloria, sentado en su trono, rodeado de esa gloria en la que Él vive. Pero se hizo hombre, se incomodó y sufrió por vos y por mí. Por eso es Él el piadoso. Fíjese, sean como Cristo, nos están diciendo. Sean como Cristo, que no tuvo a qué aferrarse, sino que se despojó. Esa es la vida de un piadoso. Tenemos que aprender. Y eso no es fácil porque no queremos. Nosotros no queremos sufrir. Por eso es que te tenés que entrenar. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. Nos cuesta. Usted se piensa que yo soy el piadoso. No, a mí me cuesta salir de mi comodidad, pero tengo que ejercitarme. Porque si no me ejercito, si no lo intento cada día, hermano, mi corazón se endurece, se acomoda en su gloria y en la comodidad. Por eso es que ejercítate en la piedad. Y puede que si estás muy cómodo durante muchos años, después empiezas a ver una vida seca, sin gozo, sin alegría, sin que se te mueva el corazón por una palabra, todo te parece igual, nada tiene. Y es porque estás acomodado en tu bienestar. Y tienes dos opciones, de Dios nos libre y nos guarde. De que muchas veces le pedimos al Señor, le pedimos al Señor, le pedimos al Señor. Y el Señor dice, ahí tenés. ¿Eso querés? Ahí lo tenés. ¿Se acuerda el pueblo de Israel en el desierto? Oh, maná, todos los días maná, todos los días hay que buscar el maná. Queremos carne, queremos codornices. Dice que el Señor le mandó una... Lo peor que nos puede pasar es que el Señor nos dé lo que nosotros queremos. ¿Querés carne? Ahí tenés carne. Dice que tenían la codorniz en la boca cuando los mató a todos. Lo peor que te puede pasar es que el Señor te haga caso a vos. Por eso Jesús cuando oraba que decía, Señor, yo quiero esto, pero hágase tu voluntad. Yo no quiero ir a la cruz, pero hágase tu voluntad. Y así tenemos que orar nosotros. No, hay gente que no, yo quiero esto, y está 20 años queriendo esto. ¿Querés eso? Y el Señor dice, ya me cansaste, toma. Seamos sabios. Porque lo peor que nos puede pasar es que nos atragantemos con las codornices. Sé temeroso. Morí a tu propia voluntad y decirle, Señor, hágase tu voluntad. Esa es la oración correcta. Lo vimos en el Sermón del Monte. Jesús nos enseñó a orar. Todos queremos cosas. La pregunta es si te conviene que el Señor te las dé. Lo dijimos la semana pasada. Señor, no me des riqueza y no me des pobreza. No voy a hacer que me des riqueza y me olvide de vos. Y no voy a hacer cosa que me des pobreza y tenga que robar y blasfeme tu nombre. Manténme del pan necesario. Él sabe por qué la situación que vivimos cada uno de nosotros. Tenés un padre, vos no sos un bastardo. Tenés un padre que te ama y que te cuida. Pero no te pongas terco como Jonás, que se enojó porque Dios salvó a los ninivitas. No te pongas terco. Sé como Job, que le dijo, Señor, vos quitaste, vos diste, sea tu nombre bendecido. Por eso el mandamiento principal, Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos.
Y aquí quiero despejar porque algunos me han estado preguntando sobre la tricotomía, la dicotomía, si somos espíritu, alma y cuerpo, si somos espíritu y cuerpo. Ahí la gente tiene en la teología hay una discusión, cómo está compuesto el hombre. Mire, Pablo, no entremos en la discusión tampoco porque creo que no está bien encaminada esa discusión. Pablo habla de un hombre exterior, este cuerpo, y habla de un hombre interior, tu parte interna. Lo que a mí me interesa es que dentro del interior podemos divisar algunos órganos espirituales que lo menciona la palabra, como el corazón, el alma, la mente, incluso habla de una conciencia. A mí me interesa que usted pueda discernir eso. La conciencia, la mente. Hoy vamos a hablar un poquito de la mente. Podemos decir que para volvernos piadosos empieza por la mente. Ya sé que tengo un hombre interior, pero tengo que saber que tengo una mente. Y para volverme piadoso se comienza por la mente. Porque por la mente nosotros nos acercamos a la palabra y a esas doctrinas que son las que nos transforman. ¿Cómo usted se acerca a la Biblia? Con su mente. Con una mente despejada que pueda leer, que pueda entender. Por la mente se renueva el entendimiento. Pablo habla de eso, de la renovación del entendimiento. Así que, si usted se acuerda de esto, a mí me sirve. Acuérdese que si usted quiere transformarse en una persona piadosa, tiene que acercarse con una mente a la palabra del Señor. Con su mente a la palabra del Señor. ¿Para qué? Para renovar el entendimiento. Porque yo no me vuelvo un piadoso por ósmosis, porque un pastor me dé la unción, porque un hermano me dé la unción, ni porque me impongan las manos o me bendigan. Porque mientras más yo conozco de Dios, más se renueva mi mente, más le amo y mejor le puedo adorar. Este es el camino para volvernos piadosos. Vaya con una mente receptiva a la palabra de Dios. Porque así usted le va a conocer. Y si le conoce, le va a amar. Y mientras más le ama, le va a poder adorar mejor. Hay un pequeño cuadrito que traje para hacer la diferencia. Ya en 10 minutos más terminamos. Fábulas. Son especulación. Son tradiciones humanas. Son apariencias de apariencia religiosa. Y se trata de escuchar relatos. Esas son las fábulas. Nosotros no queremos fábulas en esta iglesia. Nosotros queremos piedad. Y para la piedad, fíjese cuál es la primera palabra. Disciplina. Disciplina. Trata de no traer hoy un paquete de algo. Trata de ser consecuente. Todos los domingos trae un poquito. Ejercítate al dar. Para dar hay que ejercitarse. Es disciplina. Es una vida transformada. Es una devoción real. Y hay un ejercicio. Hay que ejercitarse. Si usted sale el primer día y quiere correr 10 kilómetros, al otro día lo vamos a tener que visitar al Hospital Central. Ya, no tiene que hacer eso. De a poquito, vamos a ejercitarnos. Camine 2 kilómetros, dé una vuelta a la manzana. La piedad no surge espontáneamente. Requiere de una enseñanza sistemática, de palabra, de oración, de sacramentos como la mesa del Señor. Todo eso es lo que necesitamos. Bautismo, que ya entre enero y febrero vamos a poner una fecha para los que se van a bautizar. Recuerde irnos avisando si usted se va a bautizar. Y es muy probable que sea por los lados de San Martín. Pero vamos a prepararnos para un día especial donde vamos a bautizar a aquellos que ya han dado testimonio de que han creído. Vida comunitaria. Mire, si soy un ermitaño, que no quiero estar con nadie, yo no puedo ser piadoso. Porque piadoso es con el prójimo, es con la gente. Entonces tenemos que tener contacto con otros, una obediencia diaria, es ser una persona dadivosa. Mire, el vacío doctrinal siempre va a ser lleno de fábulas. Me gustó esta frase. El vacío doctrinal, donde no hay enseñanza de la doctrina y de la palabra, y con algo hay que llenarlo, lo vamos a llenar con fábulas. Todo cambio comienza cuando el nacido de nuevo con su mente se acerca a la doctrina. Empiece a conocer a Dios. Acérquese con su mente a la doctrina, porque así usted le va a adorar. Y dice que nosotros nos somos transformados de aquello que adoramos. Usted se parece a lo que adora. ¿Cuántos sabían eso? Yo me parezco a lo que adoro. Si yo adoro a Dios, me voy a parecer a Dios. Si yo adoro el dinero, ¿cómo va a ser mi conducta? Va a ser la de Mamón.
llena de avaricia, problemas y dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y no importa si eres rico o eres pobre, toda persona que tiene amor al dinero es una persona que es traspasada de dolores. Así que si adoro al dinero, que es adorar a Mamón, como nos enseña Jesús, me voy a llenar de problemas y de angustias. Si adoro el deporte, mi conducta va a ser una conducta muy competitiva. A mí el Señor me ha ido llevando, yo era fanático de los deportes. Y no es pecado los deportes, el problema es cuando usted quiere que el otro se muera y pierda y se le caiga el techo de la cancha encima. Y así la gente tiene eso, esa competitividad con otros. Y eso no es sano. Entonces tenemos que ser libres, mire, de saber que el Señor te puede liberar de la competitividad. La gente que adora el sexo, su conducta va a ser inmoral. Va a estar preso de las lujurias y de la lascivia. Hay gente que tiene una adoración por el sexo. Está todo el día pensando en eso, en tener relaciones sexuales. Y no es pecado, como tampoco es pecado ver un partido de fútbol. Pero si estás todo el día preso de eso, mi hermano, algo no está bien. Tienes que ser libre. Si usted adora a un hombre, como hay iglesias que adoran a los hombres, su conducta va a ser como la de ese hombre que usted adora. Pero si adoramos a Cristo, nuestra vida va a ser transformada a su imagen y a su semejanza. Así que hermanos, dice Pablo, Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Así es como se vuelve una persona piadosa. Tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es la única manera de vivir una vida de piedad, sacrificios vivos. Tiene que llegar el día, hermanos, que nos determinemos a que nuestro cuerpo no sea más un instrumento del pecado. Todos pecamos, pero hay personas que están esclavas del pecado. Y tiene que llegar el día donde usted diga, hoy me determino, Señor, que mi cuerpo sea un sacrificio vivo. Voy a empezar esa lucha, ese entrenamiento. Eso que le dice Pablo a Timoteo, ejercítate en el cuerpo. ¿Dónde hay que empezar? Con el cuerpo, con la mente en la palabra, pero el cuerpo sometido. Pablo dice, azoto mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. ¿Cuántos quieren ser piadosos? Es así, no hay otro camino. Es someternos, es tomar la determinación. Hay una lucha entre la mente, mire, hemos hablado de esto. Es una lucha entre la mente y el cuerpo. Mire, acompáñenme a Romanos 7:18, sé que tengo unos minutitos nada más. Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice Pablo, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Usted y yo todos nos vamos a sentir identificados con este pasaje. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. A ver, ¿a cuánto le pasa? No queremos hacer ese mal y lo hacemos. Por dentro sabemos que no está bien, pero vamos y lo hacemos. Y a veces no lo podemos controlar. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mire, usted tiene que saber que el mal está en usted. ¿Dónde? En su cuerpo, en esta carne. El mal está en mí. Porque según el hombre interior, acá están los dos, el hombre interior y el hombre exterior. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, es decir, en el hombre exterior, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Cuántos se han sentido miserables y nos sentimos miserables todos los días? Si usted no se siente miserable, usted necesita sensibilidad del Señor. Somos miserables. Alguien dijo por allí, el corazón es una fábrica de ídolos todos los días. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos, todos los días fabricando ídolos para adorar. Pero veo otra ley que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero acá está la solución. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo es la única salida para esta lucha y para esta guerra. En Jesucristo tenemos la victoria para que nuestra mente viva en paz y no atormentado porque nuestra carne nos quiere llevar a pecar todos los días.
Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias porque lo enviaste a que se hiciera hombre. Eso está diciendo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sabe qué significa esto? Acá te está diciendo que con la carne servimos al pecado. Y te está diciendo que con la mente queremos, anhelamos, deseamos la palabra de Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero la carne sirve al pecado. La mente se deleita en Dios. El cuerpo se opone. Usted no deja de leer la Escritura porque no ama a Dios. Usted la deja porque el cuerpo se le opone. ¿Cuántos han dejado o hemos dejado alguna vez de leer la Biblia por dolor de cabeza, por incomodidad, por cosas del mundo, por pecado, por lujuria, por deseos carnales, por problemas de la visión, porque a veces hasta estamos cortos de vista y ya nos duele y no podemos leer la palabra? Fíjese, todo eso es culpa del cuerpo. El cuerpo. Siempre hay una excusa para que la mente no se acerque a la palabra y a la doctrina. Pero dice Pablo en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que ustedes quieren hacer. Fíjese cómo es la guerra. Es una guerra para que usted no haga lo que usted quiere hacer. Y aquí llegamos a la verdad que nadie quiere escuchar. Y con esto vamos a rematar en esta mañana el mensaje. Mi hermano, la carne no puede ser mejorada. Por eso Pablo acaba de decir, con la carne yo sirvo al pecado. Entonces esta carne no puede ser mejorada, esta carne no puede ser cambiada, no puede ser adiestrada, no puede ser entrenada y tampoco puede ser regenerada. Entonces, ¿qué hacemos? Esta carne tiene una solución: solamente cuando muera, resucite y se le dé cuerpo glorificado. Mientras tanto, nuestro cuerpo responde a hormonas, a impulsos, a sentidos, a receptores, como el oído, la vista, el olfato. Nuestro cuerpo quiere las cosas de la carne. Pedro también le dice lo mismo a los cristianos. 1 de Pedro 2:11, amados, yo les ruego como extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Absténganse. Es una cuestión de tomar una decisión y de abstenerse. La única solución para la carne es esto, lo que no queremos escuchar, es la cruz. Usted quiere que su carne no lo lleve al pecado, su carne tiene que ser llevado a la cruz. ¿Qué dijo Jesús? Si tú no tomas tu cruz y te niegas a ti mismo cada día, no puedes ser mi discípulo. La única manera de no ser un esclavo del pecado, que te mantenga tomada la mente, tomada el alma, el corazón, los sentimientos, las emociones, la única manera es que usted decida lo mismo que decidió Jesús. Señor, yo no quiero, pero hágase tu voluntad. Quiero ir a la cruz y me voy a negar yo mismo. ¿Y cómo te niegas? Obedeciendo a lo que tu mente aprendió cuando se acercó a la palabra. ¿Qué dice el Señor? Por ejemplo, perdona a tu hermano, vaya y perdone. No tengo ganas, vaya y perdona. Eso es cruz. Trae mercadería, no, porque trae mercadería, hágalo. Yo conozco gente que se quedó sin comer por darle a otro para que coma. Él se estaba negando, esa persona o esa familia se estaban negando. ¿Y sabe qué pasó? Dios irrumpió en esas vidas. Porque el cuerpo fue llevado a la cruz, y cuando hay muerte, siempre hay resurrección. Entonces, mi hermano, este es el evangelio. El evangelio es cruz, no es te voy a dar la unción para que hagas buenos negocios. No, es cruz, ese es el evangelio. Sálgase, si usted está escuchando fábulas, deje de escuchar fábulas en YouTube. Porque hay mucha gente atrás de las fábulas. Hasta la música se ha vuelto fábula. Esas adoraciones que se llama worship, donde la gente está así, usted los ve a todos arrodillados, llorando, media hora, 3 horas, 4 horas, adorando así. Toda una cuestión emocional. Nunca la adoración y la alabanza fue para estar emocionados y llorando, fue para proclamar la palabra. Estoy preparando un estudio sobre la historia de la iglesia que quiero, pero no es la historia que estudiamos la otra vez. Tiene que ver desde la Reforma para hasta nuestros días. Y cuando usted conozca cómo fue la iglesia desde la Reforma hasta ahora y cómo desembocó en lo que estamos viendo, usted se va a dar cuenta que por qué es que tenemos que proclamar la palabra en la alabanza y no estar todo el día emocionados
llorando, porque eso le gusta a la gente, revolverle el alma ahí con una cuchara. Si yo le revuelvo el alma a usted con una cuchara, usted se va a quedar así 3 años. Porque yo le hago reír, lo hago sentir bien, o la canción lo hace emocionar. ¿De qué sirve si eso no te vuelve piadoso? Necesitamos volvernos piadosos. Y dice, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso incluye mensajes cristianos y música cristiana. Porque obvio que me voy a abstener de una película impúdica. Pero me tengo que abstener de las cosas que me revuelven el alma y me mantienen allí entretenido en las emociones. Así que la única solución para la carne es la cruz. Es el sometimiento y la muerte. Y esa muerte comienza con lo que la mente sabe por saturación de la palabra de Dios. Usted no va a poder ir a la cruz y negarse si usted no está saturado con la palabra de Dios. Porque usted necesita lo que la mente le dicta por el Espíritu cuando usted se acercó a la palabra y tiene la palabra fresca. Por eso hacemos memoria de la mesa del Señor. Cuando la mente sabe lo que Dios demanda, cuando me sumerjo en esa doctrina correcta, la fe crece y la gracia hace su aparición. La gracia siempre ha sido por medio de la fe. Y es allí cuando la carne muere. Es allí cuando la carne muere. Termino con 2 definiciones. Una falsa doctrina es la serpiente dándole una falsa enseñanza, una fábula de viejas, ganando terreno en la mente de la mujer y del hombre y llevándolos a pecar y desobedecer y a perder su fe y a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Eso es una falsa doctrina. Una sana doctrina es un buen ministro de Jesucristo dando una enseñanza sana, saturando la mente y llevándote a obedecer y a crecer en la fe y en la gracia del Señor. Por eso mismo, hermano, cuide sus ojos, cuide lo que sus oídos oyen, cuide lo que usted come, cuide lo que habla, cuide lo que toca y palpan sus manos, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en la vida presente y en la venidera. ¿Quiere que termine con 3 promesas? Mire, 3 promesas, no quiero dejarlo sin esto. 3 promesas para esta tierra. Dice que hay promesa para esta tierra y para la vida venidera. 3 promesas para esta tierra. 2 Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a quiénes? A los piadosos. Te va a librar de tentación si eres un piadoso. Hay gente que porque no es piadosa, el Señor no puede intervenir en su vida, pero Él libra de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Salmo 4:3. Sabe pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a Él clamare. ¿Sabe cuál es la promesa? Que Dios te va a oír. Dios oye al piadoso, no al insensible. Dios no oye al insensible, Dios oye al piadoso. Y 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Mire, usted va a ser una persona llena de gozo en esta tierra, acá, a pesar de la situación que le toque pasar. Si usted no está viviendo gozo es porque falta piedad. Y para la vida venidera, y este sí de verdad que es el último versículo que le leo, Isaías 57:1. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Esa es la promesa para la vida venidera. Uy, se murió tal hermano, ¿sabes qué? Gloria a Dios, porque dice que fue sacado de la aflicción de esta tierra. Nosotros muchos eso no lo entendemos. El Señor nos dé entendimiento en todo. Póngase de pie. Yo sé que pasó el tiempo, pero si usted ha recibido esta palabra, póngase de pie a orar. Cierre sus ojos. Oremos juntos. Oremos al Señor.